buenos días. Bienvenido a un nuevo seminario online de Aitana. En primer lugar, quiero darte las gracias en nombre de nuestra compañía por asistir a este seminario online y dedicarnos un poco de tu tiempo. Sabemos que en la actualidad el tiempo es muy preciado y somos conscientes de que es muy complicado, en muchas ocasiones, asistir a tipos de eventos online como este. Esperamos, por tanto, que te sirva y lo rentabilices al máximo. Bueno, mi nombre es Elena Santos, que no me había presentado todavía. Soy Licensing and Business Development en Aitana y voy a ser la encargada de comentarte rápidamente qué es lo que vas a encontrar en este seminario que hemos titulado Labor, la solución de gestión de nóminas para Dynamics NAV. ¿Qué es lo que te vamos a mostrar en este webinar? Bien, te vamos a explicar qué es Labor, cómo puede ayudarte en la gestión de tu empresa y cuáles son sus características. Para ello, el ponente de hoy va a ser José Luis Arraez, quien, además de explicarte todo lo que te acabo de comentar, va a realizar una demostración en directo de la solución. Bueno, por mi parte, poco más. Recordarte que, como hacemos con la mayor parte de nuestros seminarios, la duración es aproximadamente de 45 minutos, además de los correspondientes 15 minutos que dedicaremos al finalizar la presentación y la demostración para ruegos y preguntas. Puedes mandarnos tus dudas a través de esta plataforma en la sección de preguntas o bien activando el icono de levantar la mano. Sin más, doy la palabra a José Luis Arraez para que nos empiece a explicar Labor. Cuando quieras, José Luis. Hola, buenos días. Como bien ha dicho Elena, mi nombre es José Luis Arraez. Soy consultor del área de nóminas y recursos humanos en Aitana. Larga experiencia metido dentro de todos los departamentos de personal de toda España. Y el propósito de hoy es mostrarles someramente, porque una presentación personalizada nos podría llevar muchísimo tiempo, primero, y en hoy la gestión de nómina y personal denominada Labor, y en un futuro, en pocas semanas, mostrarle la segunda parte de toda la gestión de personal, que se llama Mentor, donde está ubicado todos los recursos humanos y el PRL y un portal del empleado. Al final de la presentación se abrirá un debate de ruegos y preguntas y lo que sí quisiera que en esta presentación crear la inquietud de poder enseñarles personalmente y detalladamente, adaptado a la problemática de cada uno de ustedes, el producto de gestión de personal que creo lleva todas las soluciones que un departamento tiene administrativamente y estoy convencido de que les podría servir perfectamente. Vamos a ver primero 4 diapositivas para centrarnos en la presentación y después ya nos meteremos en el producto viajando un poco por las pantallas y comentando por encima todas las posibilidades que tiene, a la espera, como he dicho, de esa inquietud que espero crearles. En principio, Labor y tanto Mentor se instalan de una manera independiente o conjunta dependiendo del ERP que tengan en su empresa. Podríamos funcionar independientemente tanto que el ERP fuera Navision o no lo fuera. Ya tenemos experiencia en la conectabilidad, sobre todo del asiento contable, desde la nómina al generar el asiento de sueldos y salarios para poder imputar ese asiento en la parte económico-financiera del ERP. Desde luego, si el ERP es Navision, la integración está garantizada al 100% y es mucho más rápida, pero ya conectamos con varios productos, desde los más grandes tipo SAP a los más pequeños que no voy a nombrar, pero que no hay ningún problema de conectabilidad, ya que desde Labor esa contabilidad, el asiento se confecciona con toda la distribución de costes necesarias definidos en la analítica del paquete contable, y lo que al final se tiene que incorporar en el ERP es ese asiento cuadrado de costes con el reparto de cada uno de ellos a la analítica definida y que lo capture de forma adecuada. En el caso de que tuviéramos algún tipo de incidencia dentro del ERP, tipo producción, en el cual se calcula unas horas de máquina que pueden ser incentivadas dentro de la nómina, también podemos estar hablando de una bidireccionalidad desde el ERP, de la parte de fabricación y producción hacia nómina, para que no se tuviera que picar esas incidencias a mano. Desde luego, Labor, que es lo que vamos a hablar hoy, es un producto de nómina, garantizado al 100% en toda la legislación, en la cual todas las actualizaciones se hacen en el momento que son publicadas para que sean
inmediatamente ejecutadas y, por lo tanto, en el cumplimiento de la ley de todas las normativas, tanto a nivel de cálculo como en la comunicación a terceros organismos oficiales de todos los datos que así se publican según el numeroso modificaciones que nos exigen dentro del departamento de nominal, ya que la nómina sí que es algo cambiante constantemente, muy dependiente del gobierno, muy dependiente de la situación, muy dependiente de los acuerdos y, por lo tanto, creemos que tenemos que asegurar que el producto de nómina que compramos tiene que estar totalmente actualizado al día en toda su normativa. La experiencia que tenemos con Labor y con la experiencia que tenemos de empresas, podemos garantizar de que conocemos de antemano, según las publicaciones que antes se realizan para fabricantes de nómina, de todo aquello que debe ser incorporado a fecha X para que el usuario al final, con la simple actualización, que es muy sencilla de hacer, en muchos de nuestros clientes lo hace el propio usuario sin intervenir el informático, tenga la garantía de que aquellos cálculos que se realicen a nivel de reparto de costes o generaciones de bonificaciones, etcétera, los esté haciendo para que la imputación posterior a los distintos organismos, Hacienda, Delta, Tesorería, el SILTRA, Sistema de Liquidación Directa, contratos, etcétera, etcétera, se hagan según la normativa vigente. A nivel de gestión, podemos hablar que la nómina, lo que se pretende es que se adapte a sus necesidades, es decir, cómo pagan ustedes la nómina y eso es cómo vamos a ajustarlo, desde el punto de vista de convenios a nivel general hasta llegar a la última excepción que se haya acordado con cada trabajador dependiendo de su puesto, o su situación o su competencia. Esto es lo que vamos a ver aquí en la PPT, es el menú, lo vamos a ver en vivo y en directo, por lo tanto no me entretengo. Vamos a ver una nómina que es multiparámetros, con montones de opciones de configuración y alternabilidad, con formulación adaptada a cada una de las necesidades, con una fuerte posibilidad de ubicación de factores para coger cualquier tipo de exigencia dentro de su convenio, de forma de que un solo cálculo intente hacer todas las excepciones y se ajuste a cada una de las personalizaciones que puedan tener. Todo tipo de procesos. Está claro que estamos hablando de una nómina y, por lo tanto, tiene que tener nóminas, finiquitos, extras, pagas retroactivas, atrasos, diferencias, etcétera, etcétera, salario de tramitación, etcétera. Todo es, si es un producto de nómina, obviamente lo tiene que tener. Un modelo de datos análogos a la realidad. Nos sentimos orgullosos de la auditoría que nos hacen, ya que desde el punto de vista de Labor y desde el punto de vista en donde está diseñado, que es el entorno de Microsoft Dynamics NAC, la extracción de información y la auditoría de datos analizados y homogenizados dentro de la base de datos nos garantizan que cualquier información que se suministra a terceros, llámese organismos, está vinculada a un cálculo realizado donde el análisis detallado de ese origen de información nos lleva a pensar que realmente el origen ha sido correcto y, por lo tanto, lo suministrado a terceros ha sido lo que realmente hemos calculado. Hay distintos tipos de herramientas de análisis, desde el punto de vista de explotación, de simulaciones, de extracción de datos por pantalla, con integración con el Office. Después podemos montar distintos tipos de paneles de auditoría de información para analizar qué dato queremos sacar y, por lo tanto, decidir o observar o controlar la incidencia correspondiente. Se piensa que Labor está pensado para el usuario. Un usuario avanzado será capaz después, posteriormente de la implementación realizada por Aitana, de adaptar su convenio e ir modificando todo tipo de personalizaciones que se hayan realizado, porque todo lo que se hace es cara al usuario, no se hace nada por programa, está todo externalizado a nivel de pantallas de mantenimiento. Y obviamente, como hemos dicho antes, se integra con muchas aplicaciones, desde el punto de vista, por ejemplo, de los RP, como he comentado, pero también con controles de presencia. Tenemos experiencia con varios que recoge todo el tipo de las incidencias detectadas por los relojes de marcaje según los calendarios y las jornadas de cada personal, y todo ello traspasaría a nómina automáticamente de aquello que se ha decidido con una previsualización de lo que se va a trasladar para su validación, para evitar que el usuario final tenga que tetear. Estamos hablando también de integraciones con anticipos, de la gestión de incidencias generadas por aplicaciones terceras, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un portal
para Labor, que no es el portal del empleado. Está pensado para cuando su empresa es muy grande y hay distintos gestores de nómina repartidos por el resto de España, para que sin un usuario de contratación de Microsoft Dynamics pueda gestionar a sus propios empleados desde el punto de entrega de documentación a sus empleados o de la recogida de información, para que la central no tenga que picar esa información que él está controlando en ese momento y se capture de forma automática. Vamos a hablar muy rápidamente de lo que va a entrar en el siguiente seminario, que va a ser la parte de recursos humanos. Como digo, Labor se puede contratar solamente la parte de nómina, se puede contratar solamente la parte de recursos humanos o se puede contratar de forma conjunta. Si en el espacio de tiempo se contrata primero uno de los módulos y posteriormente el siguiente, no pasa nada, porque como la base de datos es la misma, la integración es automáticamente. Es decir, que podemos empezar primero con la nómina y posteriormente decidir que queremos la gestión de personal a nivel de recursos humanos y en ese momento toda la información incorporada en la parte de nómina pasa a formar parte de los recursos humanos. Obviamente, en los recursos humanos habrá que definir más información específicamente de esta gestión, como son las competencias y el puesto de trabajo. En el seminario que veremos en la próxima sesión de este ciclo de dos seminarios, veremos el porqué del ciclo de los recursos humanos que se estudia en los másteres, en la universidad, etcétera. Veremos todas las gestiones que lleva los recursos humanos en cada uno de ellos y veremos claramente el portal del empleado que se retroalimenta de la nómina, Labor, y los recursos humanos, Mentor. Si tenemos las dos gestiones, el portal del empleado se explota al 100% con una información detallada que veremos en el siguiente seminario. Hay una muestra de pantallas de todo lo que el empleado podrá extraer y visualizar a nivel propio de todo lo que se ha cumplimentado, ejecutado y realizado en los dos módulos gestionados que vamos a ver a continuación. Vale. Vemos la nómina, por lo tanto, si les parece. Vamos a dar un repaso rápido a lo que tenemos. Esto nada más entrar en nómina, lo que nos va a mostrar esta pantalla. Esta pantalla lo que se pretende es qué acciones tienen que tomar hoy, a fecha de hoy, con información detallada de cuántos empleados tenemos hoy activos. Si hubiésemos hecho un finiquito ayer, ese empleado ya no figuraría aquí. Si hemos adelantado un finiquito con fecha de mañana, sí figuraría aquí porque esta pantalla está filtrado a fecha de hoy. Nos dice los trabajadores que no han hecho nómina, los trabajadores que le hemos hecho baja y aún no le hemos ejecutado el finiquito. Aquellos trabajadores que no tienen sección analítica muy importante, porque cuando se calcula la nómina y a alguien, al usuario, se le ha olvidado asignarle cuáles son los centros de coste de la analítica, eso va a provocar que en el asiento contable no se vaya a realizar correctamente porque no ha podido hacer la distribución a esos trabajadores. Y aquí nos está avisando cuánta gente no tiene ese centro de costes asignado. Vencimientos de contratos, en periodo de pruebas, alta de trabajadores, baja de trabajadores, todo el tema IT. Estos iconos son interactivos. Si nosotros pulsamos cualquiera de ellos, va a la acción correspondiente, como después veremos, para mostrar esos trabajadores activos o las ITs que hay en este momento activas. Como mi pantalla es un poco pequeña, me muevo con el ascensor a la derecha, donde después hay más información de contratos, de transformaciones, de llamamientos para los fijos discontinuos, la gestión de las prórrogas cuando llegan al vencimiento y nos tiene que realizar esas prórrogas para comunicárselas a Labor y para crear el fichero previo para información de contrata, ya que a nivel de contratos, a nivel de transformaciones, a nivel de prórroga y a nivel de llamamientos, todo eso estará gestionando los archivos previos para comunicarlos con el SEPE y hacerle directamente el archivo de contrata para su registro automático. Si es que es su deseo, si se puede hacer online, por supuesto, y si quieren hacerlo en archivos masivos, por supuesto. Lo mismo ocurriría con todo el tema de afiliación, de bajas y de incidencias. Si nosotros tenemos altas masivas y queremos generar el fichero de afiliación, que desde el sistema de liquidación directa, la Siltra que llamamos ahora, hacer el fichero de registro automático de afiliación o modificaciones o bajas, lo podemos hacer. Eso no quita que a altas periódicas esporádicas lo queramos hacer de forma manual y Labor no le va a impedir que lo haga de forma manual. Sí le va a permitir, por supuesto, hacer la gestión masiva diaria de todas aquellas modificaciones o puntuales diarias que se vayan realizando en cada momento para que la integración dentro del fichero de la Seguridad Social se haga de forma automática. Después hay una serie de gráficos que nos muestran cálculos, una agenda de vencimientos que podemos programar para que nos avise directamente del vencimiento de contratos, de prórroga, del inicio y fin de bonificaciones, de cuando alguien pasa a mayor de 60 o de 65 años. E incluso se puede actualizar directamente
el Microsoft Outlook para tener estas agendas de vencimientos en el calendario personal de cada persona. Pero claro, hemos dicho que esta es la pantalla de inicio de hoy. Desde arriba podemos hacer un montón de gestiones que están incorporadas de la nómina. Vamos a dar un pequeño salto y vamos a la zona de departamentos, donde ahí podríamos tener toda nuestra gestión y una de ellas es el laboral. Esto ya es el menú de nómina. Veremos que tenemos una gestión, veremos que tenemos unas incidencias, veremos que tenemos una consulta de acumulados, una gestión de informes inmensa, unos impresos de todo tipo, hacer presupuestos y simulaciones, explotación de datos, administración, por supuesto, actividades periódicas con todo lo que nos conlleva mensualmente, el cálculo, gestión, pago, liquidación, contabilización y declaraciones de seguridad social y de IRPF, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, la gestión se puede hacer desde el menú izquierdo como se puede hacer desde el menú derecho. Y arriba se van declarando cada una de las gestiones. Si me voy al cálculo periódico, se va ampliando directamente la gestión. Y si quiero empezar de nuevo, pues directamente iría a departamentos y volvería a empezar con el laboral. Luego, la rapidez de movimiento a través de los menús garantiza el visualización de aquello detallado o la generalidad de lo que quiero gestionar. Como hemos dicho, toda esta gestión está favorecida en la pantalla de inicio de forma que directamente, si a fecha de hoy si quisiera meter variaciones de nómina, tanto a nivel de trabajador como una entrada masiva, que también, si nos da tiempo, podríamos ver, o de manera general para un centro, o para una cuenta de cotización o para una empresa, calcular las nóminas, las pagas extras, los finiquitos, directamente de esta pantalla de inicio, para no tener que entrar directamente. Si yo calculo la nómina desde aquí, lo estoy ejecutando también en el menú de gestión de departamento ejecutivo. Ver todos los movimientos de nómina que llevo en este momento, los acumulados de la Seguridad Social y del IRPF. Todo esto se hace desde esta pantalla. Pero, de manera general, lo estamos haciendo, pero si yo entrase directamente en la ficha de trabajadores, lo primero que muestra es una relación de todos los trabajadores con una información extensísima de todos los datos suministrados a nivel personal, a nivel de ficha de trabajador genérica y a nivel del dato laboral activo en este momento. Después explicaré lo que significa dato laboral. Esto quiere decir que con estas pantallas lo que podemos hacer directamente es filtrar cada uno de ellos y con esta pantalla ir jugando. Podemos ir filtrando por cada uno de los campos. Podemos un filtrado rápido de, por ejemplo, una cuenta de cotización directamente para mostrarla y directamente todos esos datos pasarlos a una hoja Excel, imprimiéndolos directamente ya que se integra automáticamente con el movimiento Office. Vale. Podemos hacer también el visualización directa o incluir más filtros. Si nosotros desplegamos, vamos ampliando los filtros de manera que el sistema me permite filtrar por cualquiera de los campos que aparecen en esta pantalla o todos, que son todos los datos de la ficha de personal. Esta indicación de filtros, si es una vista que están acostumbrados a ver, tanto aquí como estamos viendo los trabajadores, o en cualquiera de las vistas que el Labor les suministra para controlar cálculos, actividades, conceptos, etcétera, todas estas vistas se pueden guardar de forma que si yo le pongo un guardar vista como, por ejemplo, demo, en el principio, le va a activar directamente una acción directa dentro del menú de inicio, donde aquí se podrán ir personalizando cada una de las gestiones de explotación de analítica acostumbradas a la hora de cuando se quiere ver ese tipo de vista, tiene que realizar varios filtros porque ya se los guarda y lo ve directamente. ¿De acuerdo? Vale, vamos a volver otra vez a la entrada de trabajadores. Vamos a quitar los filtros para que tengamos más pantalla y vamos a ver cualquiera de ellos. Al editar los trabajadores, veremos que la información que se suministra directamente en ellos es enorme. Esta muestra de datos lo que va a garantizar es que primero lo que tenemos es una ficha de ubicación en la empresa. No vamos a entrar en detalle en cada uno de los campos porque eso ya sería la demo personalizada. Se le ubica a una persona dentro de una empresa con un CIF, de una cuenta de cotización y de un centro de trabajo que puede ser físico o teórico o de agrupación específica para algo. No tiene nada que ver con el centro de coste, que eso será de la opción de secciones.
Se lo ubica dentro de un convenio, se lo ubica dentro de un nivel salarial, depende del convenio, como esté definido, explicándole sus fechas de antigüedades. Como vemos, tenemos una fecha de alta y varias fechas de antigüedad. Es decir, que la fecha de alta se hace como similitud a la fecha de registro de alta por primera vez en la Seguridad Social en el periodo laboral mientras no se da baja de un finiquito. Si fuera un finiquito y una alta 2 o 3 días después, en la Seguridad Social figuraría otra vez otra fecha de alta. ¿Por qué? Porque nos permite hacer cambios de cualquiera de los datos que figuran aquí a través de estos botones en el cual le indicaremos como fecha de efectividad de baja de cambio, perdón, el cambio que estamos realizando. Y ese cambio lo estamos realizando a nivel de todos los elementos que, o a nivel retributivo o a nivel de cotización, afecta al recibo de nómina. De forma que podemos hacer los cambios a fecha real, provocando dentro de la nómina los tramos correspondientes, si es de cotización, para la información del sistema de liquidación directa, o para la aplicación de un incremento salarial o un cambio de categoría en el cual implica un incremento de sueldo a mitad de mes o cualquier día de mes o a principio de mes o cuando sea, provocando realmente unos cálculos de nóminas totalmente correctos. A nivel de antigüedad, por lo tanto, tenemos dos fechas. La fecha de antigüedad o la fecha de aplicación de antigüedad utilizado para varios temas. Varios temas que es para el cálculo del plus de antigüedad si no estuviera congelado, para el cálculo, para la impresión en el recibo de nómina de la antigüedad reflejada para que él tenga conocimiento desde cuándo tiene una antigüedad la empresa, aunque la fecha de alta haya variado y le hemos conservado la antigüedad antigua, o para el cálculo de indemnizaciones para los contratos una vez que se ha finiquitado. Como vemos, la información es bastante extensa desde el punto de vista de ubicación de la empresa, a nivel de contrato, en la cual podemos directamente cambiar de contrato porque ya no implica una baja y una alta dentro de la Seguridad Social, cambiándole de indefinido a tiempo parcial de cualquiera de los tipos, calculando directamente para esos contratos toda la gestión correspondiente a nivel de la impresión de contratos, para la comunicación de ese contrato en la afiliación, para la comunicación de ese contrato en el SEPE dentro de la gestión de contrata, etcétera, etcétera, etcétera. Si le ponemos todos los contratos y ponemos fechas de vencimiento a aquellos que son eventuales o tiempo parcial, el sistema nos avisará a través de la agenda de vencimientos correspondiente de ese vencimiento de contrato. Como ven, hay mucha información. Ahora, desgraciadamente, muchas de estas no se utiliza porque todo esto estaba pensado en las bonificaciones antiguas que eran de todo tipo. Ahora nos quedan muy poquitas bonificaciones. El Labor va a aconsejar, depende del contrato, si le corresponde o no corresponde una bonificación correspondiente. Con el tema de jornadas, igual. Podemos cambiar a una persona de jornada varias veces al mes, no pasa nada. Va a calcular correctamente y la paga extra después lo calculará con la media aritmética de la jornada en el periodo de vengo de la extra. Podemos estar contratando a jornada completa o jornada parcial con tiempo regular, porque directamente cada hora ya tenemos estipulado qué horas va a trabajar diariamente, o lo que yo llamo irregulares y irregulares, que cada mes tenemos que informar de las horas trabajadas para que después se calcule la nómina con esas horas trabajadas y, por supuesto, en todos los ámbitos, la comunicación directa a la Seguridad Social de todos los tiempos parciales y ahora tiempos completos también de las horas trabajadas para el cumplimiento legal de la normativa vigente. Las bonificaciones que podemos ponerles, todo el tema de adicional, donde uno de los apartados es el cálculo de IRPF. Cálculo de IRPF lo podemos hacer de forma particular cuando estamos contratando a una persona o de forma particular cuando le estamos cambiando las condiciones económicas, donde nos dirá que con ese cambio, con lo que lleva acumulado y lo que a partir de ahora va a cobrar esta persona, qué incremento o qué modificación de su porcentaje de IRPF, o por supuesto, todo esto se puede hacer una gestión masiva de toda la empresa o con filtros para el cálculo mensual o trimestralmente, como dice la EAR, que debe realizarse del cálculo y la regularización de IRPF. Después existen más pantallas como la comunicación de varios. Estos, si ya nos faltan datos, si ya tenemos bastantes datos dentro de las pestañas anteriores, podemos configurar campos libres, personalizados en su empresa, de manera que lo podemos gestionar como aquí dice, y además tenerlos en cuenta, puesto que todos estos campos, desde el general al contrato, a la jornada, a las variables y al adicional, son elementos que pueden ser utilizados en las fórmulas de cálculo para condicionar una ejecución dependiendo de una agrupación o una excepción que debamos tenerlo. Cuando estamos en la ficha de trabajador, de igual manera que antes, desde la visión de inicio de todos los trabajadores activos, podemos hacer cosas sobre ellos. Por ejemplo, podemos informarle de su tabla salarial si la tuviera, que además de
los conceptos configurados por el convenio, este tiene una mejora voluntaria y que de la fecha de aplicación desde hoy hasta el infinito o hasta una fecha determinada, porque a partir de, por ejemplo, de agosto ya no queremos directamente a pagarle esta mejora voluntaria de los 1.000 euros correspondientes. Todo esto va a formar parte de lo que está confeccionado del convenio, más las personalizaciones que puede tener cada persona en un periodo determinado o de manera general a partir de una fecha. Podemos definir, salarios fijos. Salarios fijos que nos va a garantizar que de una manera específica un salario fijo va a cobrar 1.500 euros y además definirle qué conceptos van a ser absorbidos por el salario fijo y qué conceptos deben ser cobrados a más. Eso quiere decir que, de manera clara, cuando sube un convenio, si el salario fijo pactado de una persona debe ser incrementado, quedará absorbido, o viceversa, incrementarle el salario fijo aun la conservación del convenio porque no se ha ido incrementado. Todo eso lo podemos definir, tanto salario bruto como salario líquido. Sabemos que el salario líquido no se debe contratar porque al final los costos son muy elevados, pero si tuviera alguna persona en su empresa que se contrata por salario líquido, no hay ningún problema para la labor para poderlo ejecutar. Todo tema de secciones, de manera que la sección se podrá definir y asignar dependiendo de la analítica que tengan en su empresa y su RP. Todo el tema de declaraciones juradas, con inclusión de la declaración jurada, modelo 145, de los ascendientes y descendientes. ¿Cómo voy a pagar mi nómina? Pudiendo definir varios bancos de cobro, si fuera el caso, donde el empleado ha decidido repartir su nómina por porcentaje o por importe, esa distribución de nómina, más todo aquello que de forma automática podemos hacer para el descuento. El descuento de embargos, cuotas sindicales, planes de pensiones, anticipos prorrateados, es decir, préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. De forma que cuando hacemos la nómina, automáticamente se está distribuyendo todo lo que hemos definido por personas a nivel de que ese líquido sea repartido o no repartido en las X cuentas que hayamos definido. Gestionar todos los contratos con la impresión. Es una fusión con Word, estamos hablando de Microsoft, estamos hablando del Office, se integra con plantillas directamente de Microsoft y, por lo tanto, esas plantillas pueden ser adaptadas y modificadas. Desde Labor se pueden personalizar las plantillas de contratos desde el punto de vista de inclusión de cláusulas desde el nivel jerárquico superior, empresa, por cuenta de cotización, por centro de trabajo y específicamente a un empleado en concreto, donde, dependiendo de lo que estoy haciendo, se incluirán unas cláusulas a otras a modelo de plantilla genérica que se suministra. Pero aún así, se podían personalizar plantillas cogiendo la maestra y modificándola a su gusto, poniéndole, quitándole lo que ustedes deseen, siempre que cumpla la normativa de contratos vigente, sin ningún tipo de problema, ya que estamos hablando de una plantilla Word y, por lo tanto, es modificable por cualquiera de ustedes. Se pueden copiar datos, si tuvieran módulo de recursos humanos, los datos de recursos humanos que hubiésemos incorporado, sobre todo, como he dicho antes, competencias y puestos de trabajo, etcétera. Como vemos, las pantallas de arriba, en el punto de inicio, nos muestran lo más general. Pero si fuéramos a navegar, podríamos hacer un montón de cosas. Y, por ejemplo, una de ellas, calcular la nómina de esta persona, calcular una paga extra de esta persona, finiquitarle desde la propia pantalla del señor, o ver todos los cálculos de IRPF, regulaciones de IRPF, etcétera. Si yo me voy a la consulta, se amplío grande, ve que estas pantallas se amplían y los iconos se distribuyen en tamaño dependiendo de la pantalla que tenga. Podría ver todas las nóminas calculadas de esta persona, directamente visualizarla o directamente imprimirlas, sin ningún tipo de problema, en una personalización de recibos de impresos que podíamos incluir a nivel de logotipos, a nivel de firmas, con distintos encabezados, el recibo normal, el recibo ROS, que es el recibo oficial antiguo correspondiente. Tenemos una personalización con un sello arriba y una firma correspondiente. Podríamos definir sobres en el cual se pliegan y de donde aparecerían los datos personales del trabajador para entregárselo y que nadie viese el contenido. Es decir, se puede personalizar varios tipos de recibos de nómina. Como vemos, podemos hacer acciones desde la propia ficha de trabajo de forma personal que implica un cálculo de manera general. Todo esto quiere decir que sin salir de la ficha o sin salir del inicio, estamos gestionando todos los datos de esta persona. Pero claro, vamos directamente ya a ver el gran rasgo de Labor, que es toda la gestión.
La gestión de configuración se define desde cualquier convenio, pudiendo definir todos los convenios que ustedes quieran, con todos los conceptos que ustedes quieran, con una formalización generalista o particular, o cada uno de ellos como quiera, como diga el convenio, pudiendo poner condiciones de ejecuciones dependiendo de los datos y las ocupaciones que han hecho nuestros empleados para cumplir esas excepciones de una manera que la fórmula se ejecute cuando debe y, por lo tanto, deba provocar menos trabajo para el usuario final de nómina. Gestionaremos nuestras empresas, como he dicho, con la configuración de CIF de todas las empresas que quieran, con todas las cuentas de cotización que quieran y por cada cuenta de cotización dentro del organigrama de ubicación física de los trabajadores por los centros específicos, como hemos visto en la ficha de trabajador. Veremos toda la convención de trabajadores. Si antes hemos entrado en los trabajadores activos, desde este punto estaremos entrando en todos los trabajadores, estén o no estén. Y si nos vamos moviendo por cada uno de los trabajadores de esta empresa, nos va mostrando debajo todos los estados laborales que esta persona ha tenido. Y digo estados laborales, aquellas bajas y altas que se han producido de afiliación y, por lo tanto, dentro de la empresa. Dentro de cada una de las fichas de cada trabajador, cuando hemos entrado anteriormente, uno de los datos que nos muestra la empresa es el histórico de cambio. Esto quiere decir que además de tener el histórico de las situaciones laborales de activación dentro de la empresa, dentro de nosotros, para cada ficha laboral se va mostrando un histórico de cambios ejecutados en la fecha real de cambio, por ejemplo, de alta, cambio de convenio, y todo lo que se vayan produciendo más los que el propio cálculo de nómina detecta para provocar los tramos del SILTRA, por ejemplo, cuando hay una IT, cuando hay un cambio o fin de bonificaciones, etcétera, 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 de forma que aquí estaremos viendo nuestra navegabilidad del porqué de la sin razón de todo nuestro empleado a nivel de cotización y a nivel de posicionamiento dentro de la empresa. Vale. Seguimos con los departamentos. Laboral. Por supuesto que estamos hablando que antes de entrar en una nómina tenemos que empezar a meter nuestras incidencias. Incidencias de IT, por supuesto, de maternidad, de accidente, de paternidad, etcétera, etcétera. Aquí lo que se pretende es que cuando entremos una ficha le estemos metiendo qué tipo de enfermedad, la fecha de baja, si la sabemos la fecha de alta y si no posteriormente, cuándo se produzca el fin de prestaciones porque era acogido a la Seguridad Social para pago directo por parte de la Seguridad Social, y de ahí que se despreocupen ustedes. Si tienen complemento de empresa, que lo calcule. Si tienen varios tipos de complemento de empresa, dependiendo el tipo de empleado o la primera vez, o el número de iteraciones al cabo del año, que se despreocupen ustedes, que lo haga Labor y para que cuando calculen el IT lo haga de forma automática. Todo esto a nivel de tanto, como he dicho, de IT, de maternidad, de accidentes sin baja médica, que para Labor a lo mejor no es importante, pero el tema de recursos humanos sí para el índice de siniestralidad correspondiente. Y por lo tanto es una gestión que dentro de la parte de recursos humanos se lleva dentro de la parte de prevención de riesgos laborales. Días no trabajados en los cuales estaré diciendo no solamente los permisos retribuidos o no retribuidos, sino también las vacaciones. Si las metemos aquí, el Labor las va a aprovechar para que después el pendiente de vacaciones no disfrutadas las meta en el finiquito como vacaciones no disfrutadas y por lo tanto pagadas y cotizadas a partir del día de la baja en el E13. Pero si no hay ningún problema, cuando hago el finiquito, si no he metido la gestión de vacaciones por aquí, tengo una entrada en la cual puedo forzar cuántas vacaciones le quiero pagar. Tanto a nivel por tanto, de vacaciones, de permisos, de sanciones administrativas de empleo de suspensión y sueldo, como esto el tema de huelga, con la activación automáticamente en afiliación de la baja y la alta en los periodos correspondientes. Meteremos incidencias variables. ¿Qué son incidencias variables? Por el número de horas extras, si le he metido una prima de forma manual, etcétera, etcétera, algún descuento que no lleva, etcétera. Esto se puede hacer o bien por trabajador directamente para meterle a un trabajador en concreto qué quiero meterle. Por ejemplo, quiero meterle un importe de incentivo a fecha del 01 al 31, perdón, que estamos a 30 de 200 euros, o meterlo a nivel de plantillas. Perdón. Esa entrada masiva me permite gestionar plantillas y si meto una plantilla para una empresa, lo que va a hacer es directamente, para una cuenta de cotización, seleccionar qué queremos meterle a esa
plantilla y no todos los componentes variables que tengo definido en mi empresa, de forma que esa plantilla puede ser exportada directamente para un departamento para que las cumplimente ese departamento y hacer que diferamos el trabajo real del usuario de nómina pasándole a un jefe de puesto, a un jefe de departamento, la información para que sea cumplimentada por él directamente y incluyendo ese valor dentro de que cuando tengamos esa plantilla, esto me permite exportarlo a este. Es a este, se le suministra a ese jefe de departamento, cumplimenta la información y después elabora la captura donde el gestor de nómina comprobará, verificará que no hay ninguna cosa atípica, rara o imputación extraña que hayan podido importar. Con lo cual, volvemos a tener esa integración con el OFI de forma automática entre la captura, la generación y la importación de esos datos correspondientes. Todo lo que metamos a nivel trabajador, por lo que hemos visto antes, a nivel personal, se meta por la Excel, figurará aquí como esa información correspondiente para cada uno de los trabajadores. ¿De acuerdo? Vale. Podemos meter distintos por centros, por... Hace poco una empresa pues, tuvo un premio para un centro de trabajo por el bien trabajo realizado y no tuvo que meter el usuario persona por persona ese input del premio, sino que directamente a ese centro de trabajo le hizo el premio correspondiente. Podemos trabajar con otro tipo de incidencia, el tipo de jornadas, para jornadas de régimen agrario, si fuera esa empresa de régimen agrario, del antiguo régimen agrario, o de frutas y hortalizas, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos con el laboral. Cuando ya tengo todas las incidencias, ya pasaremos a las actividades periódicas, es decir, a los cálculos. ¿Qué cálculos periódicos tenemos? Todos. A nivel de cálculos masivos o individuales. A nivel de cálculos masivos individuales de las pagas extras. Cálculo de finiquitos individual o masivos. ¿Qué significa masivo? Por ejemplo, el cierre de un centro en el cual se genera de forma masiva a fecha de hoy o a fecha de mañana todos los finiquitos de los que pertenecen a ese centro, donde después, de forma personal, podemos indicarle si las vacaciones no las tengo registradas porque no he trabajado, por las vacaciones que le quedan pendientes a cada uno de ellos. O de forma individual, que es el finiquito. Labor está pensado para la ejecución interactiva y momentánea de lo que se está ejecutando. Si hacemos un finiquito hoy, lo que pretende Labor es que hagamos el finiquito, le entremos el recibo, le demos la transferencia o el talón correspondiente, le digamos el certificado que ya ha sido suministrado en la Seguridad Social, el certificado de desempleo y si queremos imprimírselo también. Con lo cual, acabamos de terminar todas las relaciones con ese trabajador. Si tuviéramos un contrato de presencia conectado con Labor, la baja directamente de su tarjeta para que no vuelva a entrar, es decir, que toda la gestión. Eso no quiere decir que lo tengamos que hacer obligatoriamente. Si eso lo hacemos posteriormente, pues ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Toda la generación de distintos tipos de certificados que están acercados al tema de finiquitos. Cálculos de paga retroactiva, tipo bonos, tipo premios, comisiones de vendedores, en la cual podemos repartir la cotización en los periodos de devengo que correspondan a ese pago del bono, esos incentivos o esa comisión. Cálculo de diferencia nominal, atrasos. ¿Qué hace Labor? Labor se está guardando una fotocopia de la nómina realizada en ese momento con todo lo que ha influido para que el cálculo de la nómina de enero de 2016 se produjo a nivel de incidencias, de calendario, de asentismos, de festivos correspondientes, para que cuando se haga el atraso por incremento salarial, provoque esa web misma fotografía que se produjo en ese mes de enero de 2016 y con el único cambio del incremento salarial me calcule la diferencia con todas las implicaciones de las condiciones que se produjeron en ese mes correspondiente. Y, por lo tanto, hace unos atrasos correctamente. Por supuesto que hace un salario de tramitación. Si hemos dado de baja un trabajador y hemos tardado un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses en que realmente se confirme que ese finiquito o esa indemnización estaba correcta, provoca el salario de tramitación en los meses de cada uno que se vayan produciendo para legalmente le tengamos que pagar hasta que ese finiquito ha sido pactado y consensuado. Estamos en actividades periódicas. Relaciones de salario. Con toda la generación y el envío de las transferencias a cada uno de los bancos definidos. Con la generación propia de las transferencias y la consulta de cabecera no se pierde nada. Se puede ir a la consulta de cabecera y directamente ir al detalle y ver cada nómina que se ha pagado en cada uno de ellos, a cada trabajador. Cada trabajador que cobre tendrá una transferencia que se guarda dentro de la consulta de la nómina. Si nosotros hacemos un segundo cálculo de esa nómina y modifica el importe en más o en menos, pero vamos a pesar en más, significa que hay una parte pagada y una parte no pagada y por tanto podemos generar tantas transferencias.
de nuestro mes correspondiente como modificaciones hemos hecho. Ahora puede llegar un momento y dice, ya no hago más transferencia. Lo que ahora tengo como diferencia de mis trabajadores por la última modificación, lo paso al siguiente mes. Y se puede programar para que esa incidencia pase automáticamente, por ejemplo, remuneraciones mes anterior, para que, aunque el líquido no ha sido pagado totalmente en el mes actual, esa diferencia de líquido sea pagada en el mes siguiente y no tenga ni que pagar esa incidencia correspondiente. ¿De acuerdo? Vale. Todo el detalle, consultar relaciones agrupadas, etcétera. Veremos todo el tema de liquidaciones de la Seguridad Social en todas las gestiones. De esto ya se hace poco, porque ya no tenemos que hacer TCs. ¿De acuerdo? Pero si a alguien le gusta, podemos seguir haciéndolo. Uno de los temas que hay por ahí es la inclusión de las bonificaciones de la Fundación Tripartita para que queden afectadas en el descuento de los seguros sociales correspondientes. Podemos consultar los TCs o cada uno de los modelos de TCs, como el agrario, el general, etcétera, etcétera. Podemos imprimirlos, si quisiéramos, en papel, en borrador. Ya no se usan, pero siguen estando como gestión porque hay mucha gente que aún le gusta ver la vieja usanza de cómo son los seguros sociales nuestros. ¿De acuerdo? Tenemos todo el tema de IRPF. IRPF a nivel de gestión, de presentación, modelos 111, el antiguo 110, modelos 190. Si nosotros presentamos solo modelos 111 trimestralmente o mensualmente, estamos generando automáticamente 190. Podemos generar los 111 con inclusión o no de todo aquello que es exento, o no incluirlo. Podemos incluir en esos modelos 111, si queremos, los profesionales, o no incluirlo, pero en el 190, a final de diciembre, todo lo que no hemos incluido, los exentos y los profesionales, nos permite incluir. De manera que al final del modelo 190, recogido de los cálculos de nómina, auditado por los cálculos de nómina, que se han producido en estos trabajadores, genera un modelo 190 que coincidirá de los 111 que han sido generados de nuestros cálculos de nómina. Y eso es la pretensión correspondiente. Pero luego, todos los modelos a nivel de 111, 190 y, por supuesto, pues los que están, que son extranjeros, los 216 y 296. ¿De acuerdo? En todas sus gestiones. Cálculo de porcentaje. Antes hemos visto que en la ficha tenemos el cálculo de porcentaje de una persona. Desde aquí se pretende generar el cálculo para toda la empresa o colectivos de empresas según los filtros que pongamos. Hay una modificación de cálculo provisional. Esto significa que antes de aplicar el resultado, yo puedo ver ese cálculo realizado y la información que me suministra Vavor es toda la información de donde ha leído para el cálculo y lo que el programa de Hacienda que está embebido dentro de Vavor suministra y da para gestionar y controlar el cálculo. Con lo cual, cualquier pregunta que hagan nuestros trabajadores queda contestada en esta ficha para ver por qué se le ha calculado un porcentaje de IRPF. Seguimos, que nos queda poco tiempo. Tenemos todo el tema de sistema red, con la comunicación de todos los cambios que ha hecho en la afiliación por altas, bajas o modificaciones y la gestión correspondiente de toda la afiliación, de todo el CRA, de los cálculos de nómina con la combinación de conceptos retributivos, todo el tema del IT para el FDI correspondiente, etcétera. Es decir, desde aquí gestionaremos el fichero que si queremos mandarlo de forma automática a la Seguridad Social. Tenemos todo el cálculo de liquidación directa. Ahí está, el SILDA, el SLD, como quieran llamarle. Toda la gestión de comunicaciones, de envío de XMLs, de recogida de respuestas y verificación de los posibles errores para gestionarlos desde aquí, modificarlos y volverlos a enviar, por supuesto. Sistema de liquidación directa. Todo el tema del Delta, a nivel de accidentes, generar los ficheros correspondientes, si quisiera, al igual de afiliación está el Delta para accidentes, tanto a nivel territorio nacional como a nivel de Cataluña, con un fichero con unas diferencias específicas. Todo el sistema de contrata. Si he hecho muchos contratos y quiero al final del día mandar todo el archivo de contrata con la gestión, comunicación, envío y gestión de respuestas, de igual manera, como he dicho, con el sistema de liquidación directa. Toda la gestión de certificados, es decir, toda la comunicación de certificados para el ERE y para la jornada. Encuestas del INE, que tenemos de dos, las trimestrales y por fin ya nos han incorporado las anuales, que lo gestiona desde el lado. Y la conexión contable, toda la conexión contable donde generaremos ese asiento contable para la distribución analítica y el asiento de sueldos y salarios y posteriormente mandar la interface a nuestro RP para que ese asiento de sueldos y salarios quede registrada. Es decir, desde actividades periódicas tenemos toda la gestión mensual y donde más trabajo nos da. Pero claro, desde laboral tenemos todas las demás gestiones, ¿de acuerdo? Como hemos dicho,
toda la generación, nos queda muy poquito, todo el control de acumulados, de movimientos de nómina, de histórico de nómina, acumulados de RPF, de la seguridad social de todos nuestros empleados, mirando cualquiera de los datos y viendo cualquier información de dónde se ha metido. Si yo fuera este y lo editara, vemos que la auditoría de información correspondiente, que le he dado clasificación, meto este, edito. Si viese la información correspondiente a este importe, a dar la información, me dice de qué cálculo de nómina se ha ejecutado y, por lo tanto, cumplimos con la auditoría y trazabilidad de la información. De seguridad social, lo mismo. Tenemos toda la gestión de informes. Es muy extensa, tiene informes estándares muchísimos, pero también podríamos definir unos informes a Excel personalizados por cada usuario, con la inclusión de cualquier dato, la ficha del trabajador y cualquier combinación de información de los cálculos generados a nivel de totalizadores, conceptos o elementos que han influido dentro de la nómina, de forma que cada trabajador se personaliza sus controles para estadística analítica o control correspondiente. Toda la gestión de impresos, a nivel de impresión de recibos, sumarizados o detallados, a nivel de todos los terceros borradores, de todo tipo de certificados y otros impresos que puedan gestionar. A nivel de presupuestos, es un presupuesto, esto no es la gestión presupuestaria, pues se puede encontrar un presupuesto asignado a recursos humanos e imputarle gastos para que nos avise en un momento que hemos superado el presupuesto. Es decir, como vemos, y ya hemos cumplido los 45 minutos de demos, tenemos una gestión muy amplia que espero que les haya gustado y quiero creer que por lo menos a alguien le haya quitado la inquietud de que se la pueda presentar más tranquilo, más detalladamente y, por lo tanto, más específicamente a la problemática real. Y en estos momentos abro el ruegos y preguntas, paso mi testigo a Elena para que detecte cualquier pregunta que quieran hacerme y contestarles con gratitud. Gracias por escucharme. Muchas gracias, José Luis, por tu presentación. Recuerdo a todos los asistentes que podéis hacernos llegar vuestras preguntas a través de esta plataforma de GoToWebinar. Antes de dar comienzo al turno de ruegos y preguntas, me gustaría recordar que en nuestra empresa llevamos a cabo todos los meses una serie de seminarios online como el que hemos realizado hoy, para mantener al día a nuestros clientes de todo lo que ocurre en el sector y de cuáles son las soluciones que podemos ofrecer para la gestión empresarial. Por esto me gustaría comentarte brevemente los próximos seminarios que vamos a realizar durante el mes de julio. El día 6 os hablaremos de Mentor, la solución para la gestión de recursos humanos para Dynamics NAV. Continuaremos el día 13 con un webinar para optimizar los proyectos de tu empresa gracias a Sage X3. Y finalmente, el día 20 hablaremos sobre una de nuestras soluciones propias, el Dynamics Commerce. Tenemos seminarios programados hasta el mes de octubre, así que si quieres reservar ya tu plaza, te recomiendo que entres en el enlace que voy a dejar ahora en el chat de la plataforma y que te apuntes ya. Te recuerdo que todos nuestros seminarios son online y gratuitos y tienen una duración aproximada de 1 hora. Vale, ya os he dejado el enlace a la web. Ahora vamos a ver, vamos a pasar a las preguntas. A ver. Lucas nos dice, buenos días, somos una empresa que tenemos otro software de nóminas. ¿Quién realizaría la migración? Gracias. Hola, me encanta esta pregunta. La pretensión de Aitana es que hagamos la migración nosotros. Va a depender mucho del software que tengan. Tenemos experiencia en migración de muchos otros software hacia Labor. La migración se hace a través de unas plantillas que pueden ser cumplimentadas por el propio usuario o con la experiencia de Aitana de las muchas migraciones que hemos realizado. Lo que está claro es que no queremos que se pique todo a mano. Queremos que se agilice el periodo de implantación para que en un momento más rápido estemos ya calculando nuestras nóminas. Y todo aquello que se pueda incorporar en estas plantillas de migración, vamos a intentar que se realice a través de ese método, aparte de que es un método de interactivo de comunicación a la hora de quitar errores antiguos, adaptarlos a la nueva gestión, mejorar nuestra gestión con esa nueva estructura y, por lo tanto, garantizar que a través de la voz se haga de una manera más grata y más funcional. Gracias. Espero que haya sido contestada. Muchas gracias, José Luis. A ver, Juan Pedro nos pregunta si todas las funcionalidades son estándar o se puede contratar por módulos. Todas las funcionalidades son estándar, todas. Labor es una gestión completa, todo. Y Mentor es una gestión completa de todo lo que lleve Mentor cuando vemos en otro seminario. Es decir, pero todo lo que hemos visto hoy está incorporado en el único contrato de toda la funcionalidad. No hay
elementos que deban ser con una extender o un avance. No, lo tienen todo incorporado desde el principio. Vale, gracias José Luis. Sebastián nos comenta que le ha parecido muy interesante el seminario, pero que no ha entendido muy bien lo de los atrasos. Nos dice exactamente, hola, ¿puedes explicar de nuevo cómo se realizan los atrasos? Sí, los atrasos se realizan en una comparación tanto por porcentaje o tanto comparativa con un incremento salarial que hemos realizado sobre nuestros conceptos. Perfecto. Puesto que en el histórico tenemos calculada nuestra nómina en cada uno de los tramos con las condiciones que cada tramo se han ejecutado y a nivel de esas condiciones de tiempos, asentismos, festivos, etcétera, lo que hace la labor es una comparativa de lo que se calculó en esa fecha del cual o periodo que estamos calculando atrasos con la nueva situación del incremento salarial que hemos aplicado. Provoca el mismo cálculo en las condiciones externas, pero con la diferencia económica de aquellos conceptos que hemos decidido generar atrasos. Y, por lo tanto, en cada uno de los meses que hemos indicado que va a ser aplicado ese convenio de forma retroactiva, generará un cálculo de nómina de diferencias por cada mes, acumulado todo ello en el mes de pago y en el mes de generación de ese L03 de atrasos y, por lo tanto, tendríamos el detalle de cada de esos atrasos por cada uno de los meses, pero después el pago conjunto de todos ellos en una única forma, de un único recibo. Vale. De manera general es esto. Vale, espero que quede respondido, Sebastián. Ahora Diana nos da los buenos días y nos pregunta el mantenimiento a nivel de consultas y a nivel de actualizaciones, ¿quién lo hace? A nivel de software lo lleva directamente el fabricante, que tiene el compromiso de que cada acción legal sea cumplimentada y enviada a cada cliente para que se actualice esa mejora o esa actualización legal en el momento del mantenimiento de consultas y cualquier petición nueva de cambios, de formaciones o adaptabilidad lo lleva Aitana. El contacto es directo con nosotros. Con Aitana se contrata todo. Somos los que distribuimos labor de manera oficial y todo el nivel de consultoría y de mantenimiento y de consulta lo lleva directamente Aitana. Gracias, José Luis. Enrique nos dice, ¿se pueden configurar roles para distintos tipos de usuarios? Por supuesto. No solamente a nivel de labor, es que el propio entorno de Microsoft Dynamics tiene esa posibilidad de roles. Habrá un rol SPRL genérico, uno de nómina y otro de recursos humanos, que después se pueden personalizar los roles para que ciertos colectivos hagan unas cosas y otras no. Permite el propio gestor de Microsoft Dynamics esa configuración de roles concretos, sí. Sí que se puede, sí. Vale. Y Leonardo nos pregunta, ¿las respuestas del Siltra las gestiona Labor? Gracias. Sí, eso lo comunicaba. He escrito muy deprisa porque me enfadaba poco tiempo. Pero sí, tanto el envío del XML de cada uno de los elementos de Siltra como la captura posterior que se realiza a través del propio Siltra para la captura dentro de la gestión del sistema de liquidación directa y el control directo de esas respuestas que se han enviado por cada uno de los archivos enviados. Sí, sí, lo controla directamente, sí. Vale, gracias, José Luis. Pues bien, a ver, parece que no hay más preguntas. En cualquier caso, si te surge cualquier duda sobre lo que hemos visto en este seminario, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y tenemos canal YouTube en el que colgaremos el vídeo de este webinar. A través de nuestro correo electrónico, que es mkt@aitana.es, o de nuestro número de teléfono, que es el 902 500 358. De nuevo, gracias por asistir a este seminario y nos vemos el próximo 6 de julio para hablar sobre Mentor y la gestión de los recursos humanos. Que paséis un feliz martes. Hasta pronto.